Hola. Bueno, acopla. Acopla, acopla, acopla. Turututum. No acopla más. Buenas. Hola, Bruno. Ole. Ve. Todo tranquilo. ¿Cómo están? Idea de la prueba de Fubini y teoremas de cambio de variable. ¿Por qué digo idea de la prueba de Fubini y no prueba de Fubini? Porque pues marco. Pues marco y pues tiempo, en realidad. Marco me dijo que no pensaba hacer la prueba de Fubini porque estamos apretados de tiempo. Tiene razón que estamos apretados de tiempo. Además es una prueba bastante técnica. Yo lo que quiero es dar una idea, ¿sí? Es decir, bosquejar la prueba. Y la idea es hacer algún ejemplo de Fubini, empezar con cambio de variable hoy. Profe, ¿cómo estás? Bastante bien, con frío. Tengo frío. En este momento puntual tengo frío. Ajá. ¿Sabes que faltan varias clases en YouTube? Sí, contesté hoy en el EVA. Me terminé de comer todo el ancho de banda, no se llama. Todo el paquete de datos, voy a cargar uno para poder subírselas, ¿ok? Eso fue lo que pasó. Antes cuando las teníamos en Zoom, estaba todo legal. Pero tengo un plan limitado, ¿ok? En transferencia. Pero esta semana les subo todas, ¿sí? Gracias por el recordatorio, obviamente, es algo que pido disculpas por el contratiempo también. ¿Todo legal? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Cómo vienen? ¿Cómo se sienten hasta ahora en relación al curso? Un toque. Que les abro el OneNote. Pimba. Pimba. Bien, entonces, gente, del 1 al 5, denme feedback. Díganme cómo vienen. ¿Vienen entendiendo? ¿No vienen entendiendo? 2, 2,5. Uf. 5, ¿qué es? 5 es estoy repille. Y no entiendo nada. ¿Qué les cuesta más? ¿Teórico o práctico? T o P. Teórico, práctico, dice Marco. Práctico, teórico. Práctico, teórico. Ambas, pero práctico. Práctico. Esta es una materia donde tienen que hacer muchos ejercicios de práctico. Hay materias donde ustedes tienen que hacer muchos ejercicios de práctico. Ejemplos. Discreta. Las personas que han hecho discreta lo sabrán y las que no lo van a saber. Discreta es una materia o sea, más que en esta todavía. Pero esta es una materia donde el teórico no es fácil, pero es casi que una copia del teórico de cálculo 1, la parte de cálculo, o sea, la segunda mitad del curso, que es la más difícil de alguna manera. Es entender las demostraciones, entender con claridad las demostraciones de cálculo 1 y manipular bien los subíndices y manipular bien los iterados, las diferentes variables, los razonamientos iterativos, en el sentido de una sucesión en R3 son como 3 sucesiones de R, y que converja es que converjan las 3 coordenadas, y si necesito un n sub 0, tomo el n sub 0 que sea el máximo de los 3 n sub 0, uno para cada coordenada. Ese tipo de razonamientos se repiten mucho en esta materia. Pero lo que quiero decir es que el práctico es fundamental, porque después, no sé, hacemos Fubini, tienen que hacer un montón de ejercicios de Fubini, tienen que poder interiorizar eso y que les resulte sistemático. Yo sé que hay una dificultad también con el teorema de cambio de variable que mi intención es llegar a ver hoy. Entonces vamos a ponernos manos a la obra y a ver a qué llegamos. Pero mi consejo es que se hagan muchos ejercicios de práctico, ¿ok? Hagan muchos ejercicios de práctico y asegúrense que saben usar
asegúrense de esto. Asegúrense de que saben, de que conocen los teoremas importantes del curso y de que los saben usar. ¿Sí? Esas dos cosas son más importantes que conocer sus pruebas. ¿Ah? Repito, asegúrense de que conocen los resultados importantes del curso y asegúrense de saber usarlos. ¿Ah? Les doy ejemplos de cosas menos fundamentales. Las demostraciones muy técnicas, el teorema de derivadas cruzadas, el teorema de C1 implica diferenciable, la demostración de Fubini, la demostración del teorema de cambio de variables, son todas cosas que no les estoy diciendo no se las aprendan, les estoy diciendo primero ocúpense de que saben enunciarlo, saben poner un ejemplo y saben decir quién es cada cosa, o el teorema de la regla de la cadena, ese es otro ejemplo, donde la demostración es menos importante que entender, por lo menos a efectos de lo que hacemos en este curso y en esta facultad. ¿Sí? Si me dijeran, no, yo estoy estudiando para después esto usarlo en una cosa mucho más compleja, teórica, donde voy a hacer investigaciones, bueno, asegúrense de que entienden las pruebas, sí, obvio. Pero acá me interesa que lo sepan usar, que lo sepan aplicar, que sepan quién es quién, dónde entra cada pieza. ¿Bien? Y para eso la realidad es que el práctico tiene un protagonismo que el teórico no tiene. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos las pruebas en los teóricos? Porque es importante que entiendan que las cosas no salen debajo de la tierra. No es como, esto es más o menos así, y bueno, anda. ¿tá? Si estuviéramos en otra facultad con menos enfoque teórico aún, ¿sí? O sea, si estuvieran estudiando, yo qué sé, en ciencias, le daríamos más enfoque. Si estuviéramos estudiando economía, le daríamos menos enfoque teórico y diríamos, bueno, usen esto, usen esto, usen esto. Tenemos que saber la demostración de Fubini o no se va a dar en este curso. Marco no la va a dar en su teórico. No estoy... las preguntas oficiales al responsable del curso. Esa es la verdad verdadera. A menos que yo tenga la palabra dicha por él, mi palabra, mi opinión no vale nada. Sí es verdad que el hecho de que Marco no lo haya dado en el teórico y que yo vaya a dar solo una idea implica que el enfoque que se hace en la demostración de Fubini es pequeño. O sea que en una evaluación vamos a ser coherentes, consistentes con eso. ¿Okay? Eso es lo que significa. Bien, entonces, recordamos teorema de Fubini, doy un indicio de la prueba, ponemos un par de ejemplos y nos vamos a cambio de variable rápidamente, si algo va a dar el tiempo para hacer. Entonces, Fubini. Entonces teníamos un dominio, sí, voy a escribir Fubini en R2. Me acaba de echar de la tablet, pero espero volver. Tipo, me echó, se fue, y dijo, bueno, ahora volví, vamos a ver qué ocurre. Me dice que estoy conectado a internet, no sé qué ocurrió, francamente. No sé, literalmente me pateó, mi tablet está intentando volver a entrar a la reunión. Voy a chequear la conexión de la tablet. La tablet está buscando redes. Si no, lo que puedo hacer es, tengo los apuntes, les puedo ir compartiendo los apuntes que preparé para hoy. Lo que pasa es que son muchos más desprolijos que el pizarrón. Entonces, denme... No estaría funcionando esto. Vamos a hacer la solución del sysadmin, que es apagar y prender el Wi-Fi. A ver si esto funciona. Dale, ahí estás conectado. A ver si puedo volver. Sí, dale. A ver ahora. A ver ahora. A ver ahora. La. Bueno, dolor del alma. Sí, me dice que me dice que estoy conectado. ¿Por qué no entra? Voy enunciando el total, les comparto de acá de mientras. Les pido mil disculpas.
Pero no, no debería estar pasando esto. Ah, bueno. O sea, obvio, obvio que iba a pasar esto. En el momento en el que les empiezo a compartir pantalla, funciona la tablet de nuevo. Tuki, tuki. Uy. Er. Bien, seguimos adelante. Esperemos que no vuelva a pasar esto. Al que va. Fubini. Entonces, CAD, un rectángulo. AB por CD. Y F de D en R. Entonces, la integral en el dominio D de la función F es igual a la integral doble de F de X, y diferencial Y, diferencial X. ¿Cuál quiero poner? Voy a poner la otra, que en los apuntes tengo las cuentas hechas para este ejemplo. Y es de X de Y. ¿Se acuerdan cómo en el juego? La movida es, en un caso, bueno, y también es igual al otro, ¿verdad? Y también es igual a este que está aquí. La movida es la siguiente. Hay un dibujo, ¿sí? Que hay que entender. Si entienden el dibujo que voy a hacer ahora, donde le voy a poner el nombre adecuado a cada una de las cosas, entonces la demostración termina. Pero como siempre, entender el dibujo es no trivial. Entender el dibujo es entender toda la información que está metida en ese dibujo. Vamos por aquí, otro por aquí, otro por acá, otro por acá. Y lo que queremos probar es lo siguiente. Queremos probar que esto que está acá es igual a esto que está acá. Voy a tomar una de las igualdades. Y si probamos esta igualdad, entonces, como el resultado es simétrico, se prueba la otra y todo es felices. Genial. Entonces lo que hay que probar es lo siguiente. O sea, afirmación. Eh, Bosquejo de la demostración. ¿Se acuerdan que en cálculo 1 me acaba de echar. Sigo hablando. O sea, va a desaparecer lo que se está compartiendo en este instante. ¿Se acuerdan que en cálculo 1 me decían, ok, si vos tomás sumas de Riemann con el tamaño de la partición yendo a cero, o sea, el diámetro de los elementos de la partición yendo a cero, pues entonces las sumas de Riemann tienden a la integral. Es decir, si yo tomo particiones que se hacen cada vez más chiquititas, eso tiende a la integral. Entonces la idea es agarrar el rectángulo, partirlo en cuadraditos, son rectangulitos, y probar que esas cosas quedan ensanguchadas. Denme un segundo. Voy a checar un toquecito el router, sí, les pido disculpas. Denme
Bueno, esperemos que ahora funcione bien. Entonces, lo que queremos probar es, observen que alcanza a probar. Esto es lo que quiero que observen. Probar. ¿Qué? Dada una partición P y miren cómo voy a escribir P. La voy a escribir así. P es una partición en rectangulitos, ¿ok? Entonces P va a ser P igual P1 por P2, donde P1 es una partición del intervalo B y P2 es una partición del intervalo CD, X0, XN, y P2 es una partición del intervalo CD. Entonces miren lo que voy a hacer, lo voy a traer para acá. La partición no me gustó. Ahí va. Sí, esto es A igual X0, X1, X2, X3, B igual XN. Y después tengo por aquí C igual y 0. Y 1, y 2, y 3, y 4. D igual y N. Está donde, repito, observen que el rectángulo que a mí me interesa es este que está acá. Y recuerden quién es, entonces voy a meter un montón de notación ahora, ¿ok? Entonces, déjenme hacer lo siguiente. Voy a mandar esto para abajo, bien. Entonces, notación. Notación. Quiero escribir varias cosas. A la función, a esta función, que depende de la variable i, ¿se acuerdan? A la función que es el área de la rodaja en altura i, le voy a llamar g de i, es decir, la integral de a, b, de f, de x, y sub 0, diferencial x, le voy a llamar g de i sub 0, que es el área de la rodaja en altura. No me gusta i 0, porque voy a poner i manchita. ¿Está? Es fijar una i y ver qué es lo que pasa. Voy a borrar. Es fijar una i y ver cuánto vale el área de la rodaja que tiene a esta rayita como dominio. ¿Ok? Y la otra anotación que voy a incorporar es lo siguiente. Esto lo voy a dejar con la i genérica. Es igual al área de la rodaja diésima. Área rodaja iésima. Después voy a agregar dos cosas más. Al punto i mancha le voy a llamar sub i, le voy a llamar al ínfimo de la función g en el intervalo i sub i. ¿Se acuerdan? O sea, cuando yo tomaba las áreas, iba mirando la función g a lo largo del intervalo cd, y para cada pibito de la partición miraba el área más chica, o sea, tomaba el lugar donde, este punto le voy a llamar, este punto le voy a llamar ñoqui. Miro el punto adentro del intervalo, o sea, tengo la partición en intervalos, ¿verdad? Y 0 y 1 es el intervalo 1. Y 1 y 2 es el intervalo 2. Miro el punto del intervalo iésimo.
donde el área vale menos, y tomo esa cosa que está ahí. ¿Ok? Y lo otro que hay que tener en cuenta es... Lo otro que hay que tener en cuenta, esto lo voy a bajar un toquecito más. Es... Voy a hacer lo mismo para el punto... Voy. El punto XJ Y sub I es el ínfimo de la función f restricta al rectángulo IJ. Es decir, miren, voy a marcar estos puntos, los puntos XJ ñoqui, Y sub I ñoqui, los voy a marcar con verde en el dibujo. Entonces, cada rectángulo, a ver si me creen esto, cada rectángulo tiene un punto donde la función vale lo más chico posible adentro de ese rectángulo. Quiero 1 o 0 hasta acá. ¿Está claro? Los puntos verdes son el punto donde la función vale lo más chico de todo. ¿Está? Y voy a dibujar ahora, voy a dibujar, digamos, la otra coordenada en diagonal, la coordenada Z. Voy a dibujar miren, en naranja, voy a dibujar, más chiquito, no me gustó, tan grande. Por ahí. Voy a dibujar el área de la rodaja. Es una cosa así, ¿no? Pues recuerden que yo lo que estoy mirando es un volumen, es una cosa en R3. Entonces me paré en un punto y miré el área de la rodaja. Y yo sé que en todo este intervalo violeta, en todo el intervalo violeta, en todo este intervalo, hay un montón de rodajas, de las cuales la que tiene área más chica es la que acabo de hacer con una raya celeste. ¿Sí? Entonces, cuando yo use Fubini y haga la sumatoria en los intervalos violetas, lo que voy a estar haciendo es, para el intervalo que acabo de marcar, el intervalo donde está el punto celeste, voy a estar sumando este volumen que estoy dibujando acá, ¿se dan cuenta? O sea, el área que acabo de dibujar multiplicada por el ancho del intervalo, ¿está claro? Es decir, agarro la rodaja con área más chica y la llevo para atrás y para adelante. ¿Está? Y cuando hago Fubini, en realidad estoy mirando rectángulo por rectángulo y esa optimación es mejor. Entonces miren lo que voy a hacer. Alcanza a probar entonces que dado una partición, ahora sí, y 0, opa, y 0, y n, obtengo lo siguiente. Tenemos que, esto me quedó feo, esto no va, ahí va. La suma inferior para la función f y la partición p es menor o igual que la suma inferior para la partición g, perdón, para la función g, partición p2, es menor o igual que la suma superior. No me va a entrar todo esto acá. Lo voy a escribir acá abajo. Suma superior es menor o igual que la suma superior f partición p. Entonces, miren, tenemos tres desigualdades acá. Esta es de cálculo 1. ¿Verdad? Porque la función g es una función que depende de una variable y sus sumas inferiores son menores o iguales que sus sumas superiores. Y estas dos desigualdades que están acá son análogas. Esta y esta que está acá. Vamos a probar esta que está aquí.
Ahora les afirmo por qué si pruebo eso alcanza, gente. Uno dice, si la función f es integrable, entonces esto y esto que está acá convergen a la misma cosa cuando la partición se hace chica. ¿Se acuerdan? Esa es exactamente la definición de integrabilidad. Las sumas inferiores y las superiores convergen las dos a L. Y yo lo que estoy haciendo es metiendo las sumas inferiores y las superiores de G entre las sumas inferiores y superiores de F. ¿Ok? Las de G son de una sola variable. Entonces, si quedan ensanguchadas por las de F, van a tener que converger a la misma cosa. Si es como par de sucesiones monótonas convergentes. Quiero 1 o 0, si está claro eso. O sea, si probamos esto, ya está. Está. Y acá es donde voy a hacer el bosquejo. Miren, volvamos acá. La suma inferior para la función g es lo que acabo de dibujar en naranja. Ahora, para cada uno de los intervalos, tengo que tomar lo que acabo de dibujar en naranja. Es decir, el punto donde la rodaja tiene área más chica de todas, y después multiplicarlo por la longitud del intervalo, que es y sub i más 1 menos y sub i. Entonces, voy a escribir eso. Voy a escribir lo siguiente. La suma inferior para la función g restricta a la partición P2 es igual a la sumatoria de y sub i más 1 menos y sub i multiplicado por g en y sub i manchita. O sea, el ínfimo de g restricto al intervalo iésimo. 1 si están de acuerdo con lo que acabo de escribir, con esta igualdad, 0 si no. Es el grosor por el ínfimo del área de las rodajas. En ese intervalo, el grosor del intervalo por el ínfimo en ese intervalo. El grosor del intervalo y ahí sumo. Ahora hay que escribir la suma inferior para la partición F, que es más difícil. Un pelín más difícil. Porque es una suma doble, es decir, fíjense, esa es bien fácil, o sea, tengo la original, la de la G, la de las rodajas es una por cada cosa, pero para la función F tengo una para cada rectángulo. Miren lo que hago. Para cada rectangulito, voy a tomar acá este rectangulito, ¿dónde tengo el verde? Acá. Para ese rectangulito, tomo el ínfimo, ese punto que está ahí, y miro la altura que tiene, ¿ok? Yo lo que quiero que se den cuenta es que ese ínfimo va a quedar necesariamente por abajo del área naranja. ¿Por qué? ¿Por qué? Les digo por qué. Porque, o sea, que el área naranja restringida, miren, dibujo acá, que el área naranja restringida a ese rectángulo, o sea, dibujen en el rectángulo lo correspondiente, ahí está, ¿ok? Al rectangulito verde. Y yo, en lo celeste, estoy tomando el ínfimo de las áreas de las rodajas. Pero en el verde, el punto verde, es el ínfimo en todo el rectángulo. Y el ínfimo en todo el rectángulo me queda por debajo. Y cuando multiplico por el área del rectángulo, vive por abajo del área naranja. Miren, voy a dibujar el prisma verde. El prisma verde es una cosita así, que mira la altura acá, la detecta, y una vez que miro esa altura, queda un prismita. Así, así y así. Este prismita ese prismita, y voy a marcar el naranja más fuerte. Después está el área naranja. Y yo lo que digo es que la curva naranja vive por arriba del prisma. ¿Tá? O sea que cuando la tiro para atrás y para adelante, el volumen naranja es más grande que el volumen verde. 1 para sí, 0 para no. O sea, el área naranja pateada para atrás y para adelante adentro de ese rectangulito es más grande
que la altura del prismita verde. Por definición, porque la altura del prismita verde es el ínfimo en todo el rectángulo. Y el área naranja es de todas las rodajas la más chiquita. ¿Tá? Pero esa área más chiquita, todos los puntos en altura miden igual o más que el ínfimo. Esa es la gracia del ínfimo. ¿Tá? Y ahora repetimos eso para cada uno de los rectangulitos que están acá. ¿Se dan cuenta? O sea, la suma inferior para la función f es una suma doble. Porque sumamos para cada i todas las x. Para cada i, todas las x. Elijo otra i, todas las x. Pero como siempre los primas verdes viven por abajo del rectángulo naranja, termino la prueba. Esa es la prueba. Entonces, lo que les digo acá es que la suma inferior es la sumatoria de y más 1 menos y sub i por, y acá tengo que poner sumatoria de x, j menos j más 1, o sea, esto es sumatoria en i, esto es sumatoria en j, perdón, j más 1 menos xj por f en xj y sub i, o sea, el ínfimo, ¿verdad? Y yo lo que les afirmo es que esto que está acá, les digo hoy, esta sumatoria, son los prismitas verdes ¿sí? El ínfimo por el largo del intervalo, vuelvo para acá, el ínfimo por el largo del intervalo es esta sección, miren, esta sección. Es siempre tomar altura ínfimo. Y después el área más chica es el área naranja. Y digo, el área naranja es más grande que el área verde. Así que el volumen naranja es más grande que el volumen verde. Entonces, esto es lo verde. Esto es lo naranja. Y lo que tienen que convencerse, es que esto es menor o igual que eso. Y ahí terminé. Porque me queda una sumatoria de cosas menores iguales que otras cosas. Las cosas menores me da una suma menor. Terminé la prueba. Uno, si está claro el argumento, quiero dudas, de lo contrario. Después tienen que ver, les desafío a que se remanguen e intenten escribir la prueba, pero lo importante es que la sepan decir. Si ustedes pueden decir lo que están hablando es porque saben la prueba. Después lo demás es manejar los subíndices. Gente, ¿dudas? ¿Hay dudas? Qué bello elogio, Martín. Muchas gracias, muchas gracias. Gente, ¿dudas? O unos, o sea, una de dos, tipo, no entendí, pará, repetí esto, o seguí adelante. Bien, tengo un ejemplo escrito acá, yo soy muy malo con las cuentas, y me escribí un ejemplo acá. Gente, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren un ejemplo de Fubini? No entendí bien la comparación entre el área verde y la naranja. Ok, hay dos cosas importantes acá, Sofía, pero el concepto general quedó claro, genial. Una cosa es quién es cada una y otra cosa es por qué es más chica. ¿Ah? O sea, mi pregunta es, pregunta 1, ¿quedó claro quién es la verde y quién es la naranja? ¿Eso está claro? Y la otra, Sofía. Verde sí, naranja mazo. Ok. La naranja, ¿vos te acordás que lo que estás haciendo en la suma inferior de la partición G es detectar, reducir el problema a un integral de una variable, Sofía? Entonces decís, ok, lo que hago es, miro la sí, y para acá lo parto en intervalitos, y para cada intervalito detecto el punto donde el área es más chico. Fue lo que fue la horizontal celeste. ¿No? Ese es el punto donde si vos mirás el área de esa rodaja, es el área más chica.
Y después lo tenés que multiplicar por el ancho del intervalo. Por el ancho del intervalo este, ahí, violetáceo, lila, acá, este. Medio fucsia, coso. ¿Ah? Genial. Una vez que hiciste eso, lo haces en cada una de las alturas, sí. Alturas, ¿no? De las coordenadas ahí. Genial. Entonces, esta es el naranja. ¿Eso está claro? Y el verde es las alturas de los prismas para la partición. O sea, el primero, el de la clase pasada. Está. Y ahora la otra parte es por qué el verde es más chico que el naranja. Y el verde es más chico que el naranja porque el naranja chequea el área más chica. O sea, primero tenés que restringirte rectangulito a rectangulito. Ahora, si vos te parás en un rectángulo, el área es el área más chica de todas esas rodajas, de todas las rodajas posibles. Y la verde es el área del rectángulo por el ínfimo de las alturas en todo el rectángulo. Yo lo que te digo es que el ínfimo en todo el rectángulo es menor o igual que el ínfimo en la rayita celeste. Terminó la prueba. Perfecto. Gente, ¿quieren ir a cambio de variable o quieren una aplicación fácil de Fubini? Un ejemplo. Ejemplo fácil. Ejemplos. Tengo escrito unos gallos, que sé. F de xy igual x cubo y más coseno de y por e a la x. Genial. Y el intervalo es 0,1 por 0 y sobre 2. Está hermoso. Entonces, vamos a escribir lo que quieran, básicamente. El orden que se les cante la cara. No, 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 no. Los ejes son negros. La. Saque el dominio. Uy, estos ejes, por favor. 0,1 por 0 pi sobre 2. Todo bonito, todo precioso. Este es mi dominio de... Y lo vamos a recorrer en el sentido que se les cante la cara. Vamos a poner, por ejemplo, ¿qué puse yo? Puse la integral en el dominio de la función f es igual a lo voy recorriendo por horizontales. Igual que lo que acabo de escribir, o sea, sí. Es igual a la integral. La y varía entre 0, y sobre 2, y la x varía entre 0 y 1. Y ahora, una vez que fijaste la y, tenés que integrar la función x cubo y más coseno de y por e a la x. ¿En qué variable? La y está quieta, entonces la integrás en x. Y una vez que tenés eso, recuerden, esta es la función g de y. A la función g de y la vas a integrar en la variable y. Genial. Entonces ahora tengo que integrar entre 0 y 1 la función x cubo y más coseno de y por e a la x. Genial, no tiene misterio. Esto es la primitiva y la y es una constante. Como la y es una constante, esto me queda, bueno, la integral de 0 pi sobre 2, y les meto entre paréntesis la primitiva de eso que es x a la 4 por y, dividido 4, más la primitiva de eso que es exactamente lo mismo, porque la y es constante, la x evaluado en 1 y en 0, todo eso integrado en la variable y. Ahora, ¿quién evalúo en 1 y en 0? La respuesta es, evalúo la x en 1 y la x en 0. ¿Ok? Y esto da un cuarto i es igual a la integral de 0 a pi sobre 2 de un cuarto i menos 0, un cuarto i, más coseno de i por e, ¿me quedó? Sí. De i
por E, ahí estoy evaluando en 1, menos, miren, acá le pongo un cuarto por 0, más seno de I por 1. Todo esto diferencial I. Esto es igual a la integral de 0 a pi sobre 2 de un cuarto I, diferencial I, más la integral de 0 a pi sobre 2 de la función coseno de I por E menos 1. Coseno de I por E menos 1, diferencial I. Las constantes salen para afuera. Igual me queda un cuarto. Integral de, integro pi cuadrado sobre 2 entre pi sobre 2 y 0 más E menos 1 veces la primitiva de coseno es seno de I evaluado en pi sobre 2 y en 0. Genial. Esto es i cuadrado sobre 2, me queda pi cuadrado sobre 4, pi cuadrado sobre 8 y sobre 4, 32, pi cuadrado sobre 32, corríjanme por favor, que seguro le erro, más e menos 1 veces seno de pi sobre 2, que es 1, menos seno de 0, pi cuadrado sobre 32 más o menos. Top. Gente, uno, si está claro el ejemplo, pero si no... Bien, es importante que sepan qué pasa cuando el dominio no es un rectángulo. No voy a hacer la prueba, pero sí les voy a anunciar lo que pasa. No voy a decir la prueba, les digo por qué. Les bosquejo acá porque es rapidísimo y después lo borro. Si, imagínense que el dominio no es un rectángulo. ¿Tá? Pero sabemos que el teorema es cierto cuando el dominio es un rectángulo. Entonces, ¿qué hago, gente? Agarro el dominio y lo parto en rectangulitos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué digo? Cuento todos los rectangulitos que quedaron adentro. Digo, el teorema es cierto en este dominio, es cierto en este dominio, es cierto en este dominio, en este también, acá también. Acá el teorema es cierto. Acá el teorema es cierto, acá el teorema es cierto, ¿verdad? Y voy refinando eso. O sea, en todo lo naranja el teorema es cierto. Hay un pedazo donde todavía no sé si es cierto. Ahora tomo una partición más finita. Ahora lo cubro con rectangulitos cada vez mejores, ¿entiendes? Voy completando lo que queda. Tiro una más finita. Entonces ahora pinto más. Acá el teorema es cierto, acá el teorema es cierto, acá el teorema es cierto, acá el teorema es cierto. Miro todos los rectángulos que quedan adentro, acá el teorema es cierto, acá y acá el teorema es cierto. Y cuando tomo la partición suficientemente chiquita, me aproximo, lo que dejo de área es despreciable. Y como la función tiene máximo y mínimo, el área despreciable se convierte en volumen despreciable, terminó la prueba. ¿No? Entonces, si el dominio es un rectángulo, tengo que expresar una variable en función de la otra. Y les doy un ejemplo. Opa. Entonces les voy a dar un ejemplo acá. Adiós. Imagínense que el dominio es un dominio fácil. 0, 1. Feo quedó. Va de nuevo. 0, 1. Y acá voy a hacer... Ese es mi dominio. Igual 2x. Mi dominio es este. Esto es 0, 2. ¿Ok? Entonces, esta recta es y igual 2x.
¿Todo legal? Denme un segundo. Acabo de bajar la estufa porque voy a morir asfixiado. Entonces este me da miñote. Incluso les voy a mostrar un ejemplo donde elegir un orden para las variables. Este ejemplo está en las notas, apenas diferente. Este está aquí. fxy igual a la menos x cuadrado. Les decía, un ejemplo donde no da lo mismo el orden en el que lo haga. Es decir, sí da lo mismo porque el resultado da igual. Lo que no da lo mismo es la cuenta. En un caso la cuenta me queda fácil y en el otro la cuenta me queda difícil. Entonces les hago primero el caso en el que la cuenta me queda difícil, que es el mismo de hoy. Si hacemos por horizontales así, si lo partimos por horizontales, ¿de dónde a dónde van las variables? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que pensar? Gente, ¿saben parametrizar este dominio? 1 para sí, 0 para no. ¿Saben escribir la integral esta como una integral iterada? De primero la y después la x. ¿Sí o no? Creo que sí. Entonces, bueno, les escribo acá, miren. Como y vale 2x, fijo primero la y. La y va de 0 a 2. Ahora, una vez que fijé la y, imagínense que estoy parado acá, fijé la i, tengo que recorrer la i y empezar acá y terminar acá. Ese es el pedazo de i que me importa. ¿Tá? Y les digo de dónde a dónde va. Fíjense que i vale 2x. ¿Tá? Entonces, una vez que fijé la x de dónde a dónde va. La respuesta es, desde que toco esta raya hasta x igual 1. Entonces, acá va x igual 1 seguro. Y arranca en i sobre 2, perfecto, porque esta raya es x igual y sobre 2. ¿Tá? Entonces acá pongo x igual y sobre 2 hasta 1. Y la función que tengo que integrar es e a la menos x cuadrado, diferencial x, y después diferencial y. Está genial. Pero ahora quiero que observen que esta integral no tiene, ustedes saben que esto no tiene, este es como el ejemplo de integral que no tiene primitiva elemental, ¿verdad? En cálculo 1. No tiene. Profe, Diga, disculpa que te jorobe. por ¿Me favor. podés explicar eso de vuelta? Porque no entendí bien. Obvio. Me cuesta, eso me cuesta horrible. ¿Está claro que la i va entre 0 y 2? ¿Eso está claro? ¿O no? Sí, sí, Que sí, que la la iba i. entre 0 y 2, sí. Ahí va. Cuando uno agarra un dominio y dice, primero lo proyecto sobre una coordenada. Miro todo lo que hace sombra. Entonces, ¿qué hago? Tiro horizontales, fíjate. Las naranjas son las horizontales que fui tirando. Y van desde 0 a 2. Genial. Ahora, una vez que vos fijás la altura, tenés que moverte por esa horizontal, ¿verdad? Una vez que vos fijás el i, llamale i sub 0. ¿Qué puntos, qué x tenés que tomar? ¿Estás de acuerdo? Y la respuesta es, estos no los tomás, no los tomás, no los tomás, no los tomás, y cuando te chocas con este punto, ahí los empezás a tomar. ¿Está claro eso? Porque te fijaste el I sub 0, ¿es por eso? Ahí va, cuando dejo fijo el i sub 0, muevo la x y tengo que ver cuándo estoy intersectando el Ahí va. dominio. O sea que va desde f a la menos 1 de I sub 0 Exacto, hasta, exacto. Hasta 1 en este caso. hasta 1. En este caso 1. Es decir, vos bajás Está. acá Entendí más o y te menos, pero queda entendí. f a la menos 1 de i0, genial, que si fíjate, si i es 2x, la función inversa es dividir entre 2, exactamente lo que puse ahí abajo. Bien, entonces vamos a hacerlo al revés, en el otro orden. En el otro orden queda lo siguiente, queda la integral. Vamos a hacerlo en el otro orden, es decir, voy a poner en violetali las verticales. Entonces, la x, no me gustó nada, esto va de nuevo. La verdad que siento que ensucié el dibujo. No, 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 no. Ahí va.
En el otro orden voy a hacer así. Este es como hasta más fácil en este caso. Creo que les parece más fácil de visualizar a ustedes. La X va entre 0 y 1, y la Y arranca en 0 y termina en 2X. Igual 2X es el dominio. El dominio es un triángulo delimitado por esa recta nada más. Entonces la X va entre 0 y 1, y si quieren ponemos el de X acá a lo lejos, y después en el medio lo que va, que es la integral de 0 hasta 2X de E a la menos X cuadrado, diferencial Y. Y ustedes me dirán, bueno Alejo, pero te quedó lo mismo, te recabió. Le digo, no me cabió nada, gente, porque ahora tengo que integrar en Y. Y la primitiva de esto en Y es re fácil, ¿verdad? Simplemente estoy integrando la función constante, E a la menos X cuadrado, porque con la Y no varía eso. Entonces esto es igual a la integral de 0 a 1, y ustedes me dicen, pero te va a quedar lo mismo, Alejo, porque mira, ahora te queda E a la menos X cuadrado. Sí, pero les recabe, porque me queda multiplicado por Y. ¿Y dónde evalúo Y? Respuesta, en 2X y en 0. Siempre lo que tienen que evaluar es la variable respecto a la cual integraron en los dos extremos. Yo integré respecto de Y, evalúo lo que integré respecto a los extremos. Y entonces esto me queda la integral de 0 a 1 de 2X E a la menos X cuadrado diferencial X. Y ya está. ¿Se dan cuenta? Porque ahora esta cosa sí tiene primitiva, porque esto es casi que la derivada de esto. Entonces uso cambio de variable, ¿verdad? Para cambio de variable, que ya les escribo quién era quién. ¿Se acuerdan? A U le llamo X cuadrado y listo. Entonces me queda igual a la integral de 0 a 1 de, acá les hago el cambio de variable, U igual a X cuadrado de U. ¿Se acuerdan? Cuando hacía un cambio de variable tenía que poner el du, porque el du me dice cómo cambio de tamaño el dominio. ¿Sí? Entonces derivo el cambio de variable y me queda 2x de x. Entonces esto va a ser el du. Genial. Y los bordes me quedan los mismos, porque en 0 x cuadrado vale 0, en 1 x cuadrado vale 1. Me queda la integral de e a la menos u diferencial u. Es igual a menos e a la menos u, evaluado en 1 y en 0. Y esto es igual a menos e a la menos x cuadrado. Esperen que evalúo, perdón. Esto me queda menos e a la menos 1 más e a la 0. O sea, 1 menos 1 sobre e. Tuki, 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 tuki. ¿Qué les pareció? Uno si está claro, si no. Eso significa, gente, que si lo hubiéramos hecho en el otro orden, tendría que haber dado 1 menos 1 sobre e. O sea, si nos hubiera salido la cuenta. No quiere decir que en el otro orden no dé nada. Significa que en el otro orden no lo sabemos hacer, y en este orden sí lo sabemos hacer. ¿Está claro esto? Bien. Bien, 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 bien. Entonces, cuando los bordes son horizontales o verticales, queda muy fácil. Una de las variables va hasta un número fijo. En este caso tengo un borde horizontal y un borde vertical. Y cuando alguno de los bordes no es ni una horizontal ni una vertical, me queda una función de y o una función de x. ¿Okay? Eso es lo que tengo que hacer. A veces me pueden quedar, fíjense que acá me quedó número y del otro lado función, pero me podría haber quedado función y función. Así como arriba me quedó 2x, abajo me podría haber quedado x sobre 2. Imagínense, si el dominio hubiera sido lo que voy a pintar en celeste, si el dominio hubiera sido una cosa así, ¿se dan cuenta? Ahí no tendría que haber ido de 0 a 2x, tendría que haber ido de la raya de abajo a la raya de arriba. Expreso cada una como función y escribo la integral. ¿Está claro? 1 para sí, 0 para no. Si está claro esto, me voy a cambio de variable. Terminamos con Fubini, todo bonito, todo precioso. Lo vimos, y le damos, y le damos, y le damos. Sí, profe, quedó claro.
Bien. Cambio de variable. Entonces, yo quiero que se acuerden, recordamos rápidamente qué pasaba en R. ¿Bien? Lo que pasaba en R era, había que tener en cuenta, el cambio de variable que hacíamos y básicamente o sea, poníamos el de U y el de X. Les voy a poner un ejemplo. Déjenme que tengo acá, pero me he hecho un ejemplo que me pareció bonito. Vamos a poner aquí. Les pongo, ¿cuántos ejemplos les quiero poner? Vamos a poner 2 ejemplitos. Imagínense que, ustedes hacen la integral de 0 a pi de la función seno cuadrado de x. Está genial. Esto era lo mismo que hacer la integral de 0 a pi sobre 2 y acá poner, no, voy a poner así, seno de 2x. Seno de 2x. ¿Ok? Entonces esto era lo mismo que venir acá y poner, bueno, en vez de 0 a pi, voy a poner, cuando evalúo la x en pi, me queda 2pi, así que voy a poner 2pi acá. Y acá pongo seno cuadrado de u. Acá tengo que poner de x y acá de u, perdón. Diferencial u. Va. Es como que en uno estiré el dominio y en otro lo acorté y lo estoy recorriendo al doble de velocidad. Esa igualdad está bien, a menos de algo, en realidad está mal, le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? ¿Se acuerdan? Le falta un 2. ¿De qué lado le falta un 2? O un medio, no sé. ¿Dónde le falta un 2? ¿Dónde le falta un medio? Un medio el de la derecha. Un medio el de la derecha, ¿verdad? Porque el intervalo es el doble de largo, básicamente. Un medio el de la derecha. Porque estamos recorriendo. Porque el dominio. O sea que son las bases de los rectángulos, ¿se acuerdan? Las bases de los rectangulitos que dan la integral es el doble de largo. No solo es el doble de largo, sino que en cada punto lo estoy multiplicando por 2. ¿Sí? Es decir, fíjense, yo tenía que recorrer el intervalo 0pi, y lo que hice fue, le hice un cambio de variable, y dije, no quiero recorrer el intervalo 0pi. Voy a recorrer el intervalo 0, 2pi. ¿Está? A este cambio de variable le llamo u si quieren. ¿Está? Entonces, a la función u de x, u de algo, no, la variable es u, le voy a poner g. Entonces por acá tengo el punto u, y cae en u sobre 2. Entonces g de u es u sobre 2. ¿Está? Y este pibi que está acá no es otra cosa que g'. ¿Se dan cuenta? Como ahora el intervalo siempre es la mitad, no solo siempre es la mitad. Recuerden, cuando yo hago una partición, ¿qué quiero entender yo, gente? Yo quiero entender cómo se vinculan las particiones de este intervalo con las particiones de este intervalo. Y la respuesta es, las particiones del intervalo de la izquierda son el doble de ancha siempre, o sea, el doble de grande cada intervalo que las particiones del intervalo de la derecha. Por eso tengo que multiplicar por un medio. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta acá? 1, 0.
Gente. Cuando ustedes hacen cambio de variable están escalando el dominio, repito, están escalando el dominio. Cuando escalan el dominio tienen que contrarrestar ese escalado. Entonces, como acá los intervalos son más grandes, tienen que contrarrestar con el G' que los hizo más chicos. O al revés, si los intervalos son más chicos, tienen que contrarrestar con el G' que los hace más grandes. Entonces, la forma general, no solo eso, hay dos cosas que hay tres cosas que son importantes entender. Uno, el G', o sea, cómo cambia el tamaño de los intervalos. Dos, quién es quién acá. ¿Sí? ¿Cómo se vinculan? Opa. ¿Cómo se vinculan esas dos cosas que están ahí? Fíjense que esto es... Esto es 2x. Y observen que u es igual a... estoy poniendo acá g de 2x. Voy. Acá quiero poner 2x y acá x. Eso quiero poner. 2x y acá x. Entonces g de x es x sobre 2. Eso quiero poner. No importa la letra que uso, ¿sí? Es lo mismo. La función g divide entre 2. Entonces acá estoy poniendo la imagen del cambio de variable y además, observen que acá en los bordes estoy poniendo la función g a la menos 1. Lo voy a marcar en verde. Yo tengo del lado izquierdo la integral de seno de 2x. Estoy integrando entre 0 y pi. ¿Verdad? Eso se coincide con esto que está aquí. Y del lado derecho estoy acá. Entonces, si miro del lado derecho, tengo g', tengo g de 2x y además acá tengo g a la menos 1 de los extremos. G a la menos 1 de pi y g a la menos 1 de 0. Entonces, la forma general en una variable es, esperen que lo tengo escrito, no la quiero manquear, la integral de a b de f de x es igual a la integral de, en los extremos pongo g a la menos 1 de a y g a la menos 1 de b. Pero ¿por qué pongo g a la menos 1? Porque voy a evaluar la f en g de x. Esa es la gracia. Recuerden que, ¿cómo saben si poner g o g a la menos 1? Cuando evalúan, gente, cuando evalúan esto acá, tienen que dar lo mismo que si evalúan esto acá. Pero si evalúo la x en a y en b, es lo mismo que evaluar g de x en g a la menos 1 de a y g a la menos 1 de b. Genial. Pero además, acá tengo que poner el g'. Y muchas veces lo que hacemos es cambiamos de letra, ya fue. Porque, ¿por qué no? Si puedo poner x ahí, puedo poner u. Gente, 1-0 para el teorema de cambio de variable en R. Esto detecta, repito, cómo cambian de tamaño. Lo detecto. Acá detecto cómo estoy escalando el dominio. Si en el ejemplo que yo puse estaba escalándolo con algo lineal, siempre multiplicando por 2 o por un medio. Por eso multipliqué por una constante. Me quedó en un medio ahí. Pero si g no fuera una función lineal, el g' no es una cosa constante. Genial. Entonces, ¿qué pasa en varias variables? Lo mismo. Escribo el teorema en varias variables. Y después les hago algunos ejemplos, ¿ok? Varias variables.
pero análogo, pero mucho más complejo, ¿sí? Porque ahora los cambios de variable van de R2 en R2, o de Rn en Rn, pero obvio que vamos a hacer las cuentas de R2 en R2 y algunas cuentas de R3 en R3. Entonces, típicamente, miren, el dibujo, antes de escribir, tipo, ¿quién es quién? Voy a hacer el dibujo. Uno típicamente, une, va a tener un dominio feo. Ese dominio feo va a ser feo. Va a ser feo para parametrizar en coordenadas cartesianas. Entonces, ¿qué va a hacer une? Lo que va a hacer es escribir ese dominio en otras coordenadas. Lo va a escribir en otras coordenadas diferentes. Esto es X, esto es Y, típicamente. ¿No? Entonces lo que va a hacer es, va a buscar un dominio, va a buscar unas coordenadas, a las cuales les vamos a llamar U chica y B chica, tal que el dominio se vea bello en esas coordenadas. G va a ser el cambio de variable, y acá el dominio se va a ver, imagínense, se va a ver así. Y ahí, pero U y B no van a ser de nuevo, no van a ser X y Y, van a ser otras cosas, pero el dominio se va a ver hermoso, y cuando se vea hermoso, la integral va a ser mucho más fácil. Esa va a ser nuestra intención. Dado un dominio horrible, vamos a buscar unas coordenadas y un cambio de variable, que es lo mismo, o sea, otras coordenadas donde el dominio se vea lindo. Y vamos a integrar en ese dominio. Pero para integrar en ese dominio, tenemos que tener en cuenta cómo el cambio de variable deforma el área del dominio. Es decir, gente, acá vamos a tener rectangulitos, o sea, cuando yo hago una partición aquí en rectangulitos, esa partición en rectangulitos no van a ser rectangulitos del otro lado. ¿Se dan cuenta? Van a ser unas cosas raras. Y yo voy a tener que ver cómo está variando el área de la izquierda a la derecha. Eso lo voy a tener que entender. ¿Ah? 1, 0 hasta acá. Entonces enuncio, digo quién es quién, hago algún ejemplo. Si está claro esto. O sea, si está claro el dibujo, ahora escribo. Está bien, voy a, además de dibujar, voy a escribir. Pero voy a copiar lo que tenía acá arriba, ¿sí? Esto que está aquí. La integral de A a B, esto de acá. Entonces eso viene para acá. Y en R2 me queda la integral doble en un dominio D de la función f de xy de x de y. Cuando ponemos en un dominio D, ya no ponemos de x de y, simplemente ponemos en el dominio D, es igual a la integral doble en el dominio f a la menos 1 de D. ¿De qué función? De la función f evaluado en g de v. O sea, simplemente evaluado en el cambio de variable por g'. Ojo acá. Recuerden, ¿quién es G'? Yo arriba ponía G' porque era la linealización de G. Y acá voy a poner la linealización de G. G va de R2 en R2. ¿Verdad? Entonces acá voy a poner el... Estoy pensando qué poner acá. Ya les digo. Voy a anunciarlo y ahora les digo quién es quién. ¿Está? Queda el determinante del jacobiano de G. Nada más. De U de B. Acá es de U de B. Y allá es de X de Y. Les digo quién es quién, ¿está? Entonces, U es un dominio, U incluido en R2,
G va de... Perdón, D voy a poner acá. D es el dominio incluido en R2. G va de A en B, abiertos. Y el dominio D está incluido en B. Es el codominio del cambio de variable. Y ya está, F de en R. R integrable. O continua, si quieren, pongan continua, está todo bien. Entonces se cumple esto que está acá. Es el mismo juego de hoy, fíjense. Cuando yo evalúo G de V en F a la menos 1 de D, es lo mismo que evaluar XY en el borde del intervalo D. Perfecto. Y después lo que tengo que tener en cuenta es cómo estoy. Ahora les voy a mostrar que esto mide cómo varía el área. Del dominio. 1, 0 hasta acá. O sea, les voy a mostrar ahora que lo naranja mide cómo varía el área del dominio y les hago algún ejemplo. Pero quiero saber si están claros los ingredientes. Entonces esto que está aquí es el teorema de cambio de variable. Alejo, Dime. ahí no tendría que ser G a la menos 1. Ahí va, como dijo Martina, justo. En los límites de integración. Sí, claro. Sí, F a la menos 1 de D, no. Está perfectísimo. Es G a la menos 1. Es decir, la previa al cambio de variable cuando evalúo G. Sí, claro. Es como que escucho sus voces. Hay 3, 4 voces que escucho que ya sé que viene que la manqué. Es como que están un pasito delante de mí. Yo voy diciendo cosas y tipo, sí, ojo que ahí te confundiste. Me encanta porque son tipo mis fact checkers. ¿Qué más? ¿No es G-1? Sí. Está perfecto. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más elemental? ¿Cuál es el cambio de variable? El primer ejemplo que les tengo que hacer. G igual qué cosa. ¿Cuáles son los cambios de variable con el jacobiano más fácil de todos? Polares, más fácil. Polares está 3 pasos adelante del ejemplo 0. Polares es el ejemplo 1. Yo quiero el ejemplo 0. ¿Cuáles son las funciones cuyo jacobiano es más fácil de entender? Que sea una constante, por ejemplo. Que sea una constante, está bien, pero si la función es constante, o sea, voy a mandar un dominio con área a un punto solo. Una función no constante, está bien. Pero quiero una función cuyo jacobiano sea fácil. ¿Qué es el jacobiano de una función? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el jacobiano? Algo del estilo A por X. O sea, una transformación lineal, gente. El jacobiano es la mejor transformación lineal que aproxima una función. Repito, el jacobiano es la mejor transformación lineal que aproxima a la función en un punto. Si ya elijo como G una transformación lineal, el jacobiano es la misma función. Repito, si G es una transformación lineal, el jacobiano es ella misma. ¿Ok? Es como cuando acá arriba, ¿se acuerdan el primer ejemplo que hice? Tomé una función que es una transformación lineal, manda x en x sobre 2. Entonces el G' es la mejor función lineal que aproxima a G. Sí, es la mejor función lineal que aproxima a G. Es la misma, es un medio por X. ¿Se acuerdan? G' era el numerito que así como G, el jacobiano es una matriz, G' es un numerito que cuando lo aplico en X me devuelve un medio por X. Es decir, la función lineal que mejor aproxima a X sobre 2 es X sobre 2. Y el jacobiano que mejor aproxima una transformación lineal es la misma transformación lineal. Entonces el ejemplo 0 es tomando G una transformación lineal. ¿Qué pasa? Sí. G es una transformación lineal. Sí, es decir, G, recuerden, G va de R2 en R2.
¿Para qué me sirve usar el cambio de variable de transformación lineal si el dominio es un paralelogramo? Si el dominio es un paralelogramo, presten atención aquí. Si el dominio es un paralelogramo, entonces yo sé que ese paralelogramo, ahora lo dibujo, es la imagen por una transformación lineal. Me gustó. Esperen. Ah. F. Me va. Es la imagen por una transformación lineal. Voy a escribir acá. G de XY. No me entra, no me entra, no me entra. Acá. G de XY es algo lineal en la primera coordenada, coma, algo lineal en la segunda coordenada. Y esto es igual a matriz ABCD por vector XY. Entonces lo que yo les digo es que el jacobiano de G en cualquier punto es constante. Es A, B, C, D. Constante. Entonces, si el cambio de variable fuera a ser una cosa lineal, esta que está acá, entonces, si, yo lo que estoy diciendo es que si vos me das un paralelogramo, yo sé que ese paralelogramo es la imagen de un rectángulo. Les voy a hacer un ejemplo tonto. El rectángulo 0,1 por 0,1 manda, a ver si se dan cuenta. El vector 1, 0 lo manda en el vector A. No voy a dibujar eso porque me va a asociar el dibujo. Lo manda en el vector A, B. ¿Está? Y el vector 0,1, es decir, el azul clarito, lo manda en el vector C, D. Donde vos sos C y vos sos, no me gustó eso, y vos sos D. Entonces lo que digo es que manda este rectangulito en el paralelogramo formado por los vectores AB y CD. Siempre, 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 la imagen de un rectángulo por una transformación lineal es un paralelogramo. De hecho, es un sí solo sí. ¿Están de acuerdo? 1 si me siguen, 0 si no, por favor. Entonces, si mi dominio es un paralelogramo, lo que puedo hacer, a ver si puedo usar esto acá, me muero. Un grisili, por ejemplo, puedo hacer así. No me gusta cómo queda, la verdad. Podría quedar mejor. Quiero bajarle la opacidad, eso es lo que quiero y no estoy pudiendo. Quiero que quede como transparentoso. Pero hago así. Ese paralelogramo es la imagen de esto que está acá. Ahora yo tengo que entender cómo cambió el área. ¿Alguien se anima a decir cómo cambió el área? O sea, ¿cuánto es el área de ese paralelogramo? Pues el área de este triángulo tiene área 1. Este rectángulo tiene área 1. ¿Saben cuál es el área del paralelogramo? Recuerden, una transformación lineal manda ese cuadrado en ese paralelogramo y el cuadrado al lado en el paralelogramo al lado. La misma pero torcida, no, corte, el área es un número. No lo puedes torcer. O sea, si es la misma, y si no es la misma, no es la misma. Pero miren, o sea, no es la misma. Depende de los coeficientes A, B, C y D. Depende de los coeficientes A, B, C, D. ¿Alguien tiene una idea de eso? ¿No era que había que multiplicarlas por las derivadas parciales para como que
una El cosa área a del entender. paralelogramo es el determinante. Perdón, que te interrumpí, pero sí, están las derivadas en la vuelta, es verdad. El área del paralelogramo es el determinante de la matriz. Repito, el área del paralelogramo es el determinante de la matriz. Es más, o sea, déjenme terminar este ejemplo. Me voy a pasar 4 minutos hoy, les pido disculpas. El área del paralelogramo es el determinante de la matriz. Es más, el determinante de una matriz se puede definir como el área del paralelogramo correspondiente. Y todas las propiedades salen gratis. Si no se les dijeron esto en GAL 1, la persona que les dio GAL 1 se los podría haber dicho y hubiera sido todo mucho mejor. El área de... o sea, ustedes tienen una matriz 2×2, escriban los vectores A, B y C, D, miren el paralelogramo y el área es el determinante. Y eso hace que, ¿se acuerdan? El determinante de una matriz que tenía dos vectores LD era 0. Está bien, eso es cuando los dos vectores que yo elijo para el paralelogramo son colineales y el paralelogramo queda aplastado. ¿Sí? Gracias a esto perdiste no, gracias a eso o gracias a que no estaba eso en tus herramientas, capaz. Al revés. Gracias a no eso. Claro, a que no me acordaba de eso, de que era el área del paralelogramo. Es de una hermosura, porque ¿saben qué? Se generaliza para más variables. Es decir, se los digo en R3 y ustedes me lo creen para lo demás. En R3, un cubo por una matriz de 3×3 se va en un paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo? Piensen esto, agarren, ojalá me encantaría tener un mazo de cartas. Agarren un mazo de cartas, ¿sí? Que es un prisma, y ahora agarren, agarren las cartas y hagan y patéenlo para adelante, y queda torcidito. Ahora agárrenlo del costado y patéenlo del costado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es un paralelepípedo. La imagen, por una transformación lineal, es agarrar la base canónica y mandarla a 3 vectores diferentes y construir el paralelogramo en R3. El volumen del paralelepípedo ese es el determinante de la matriz de 3×3. Y en general, para que ustedes tienen un paralelecoso en R4, el hipervolumen de esa cosa es el determinante. Y todas las propiedades salen gratis. La de la linealidad, la de que se multiplican. Si yo multiplico una fila, es estirar uno de los vectores. El volumen se multiplica por lo que estiré. Y todo así. Y les dejo acá, les dejo como ejercicio chequear eso, ¿sí? Pero no es difícil, no es difícil. Lo único que tienen que hacer, miren, es unir esto aquí y esto aquí. Ya está. Y esto acá. Les uno lo que tienen que unir. Entonces, o sea, el área gris la parten como el rectángulo del medio, más este, más este. Les dejo que chequeen que esos dos triángulos tienen la misma área. Y después este, más este, también tiene la misma área. Y no solo tienen la misma área, sino que cuando sumen el rectangulito del medio, más el violeta, más el violeta, más el rosado, les va a dar exactamente AD menos BC, el determinante de la matriz. El área de... El área del paralelogramo es el valor absoluto del determinante. Es el valor absoluto, porque el determinante es el área contada con signo. Hay un tema de la regla de la mano derecha, si da positivo, si da negativo. Pero acá el área es el valor absoluto de eso. El valor absoluto del determinante de jacobiano de G. Es decir, el valor absoluto de AD menos BC. 1, 0 hasta acá. Entonces ya saben, si su dominio es un paralelogramo o un pedazo feo de paralelogramo, el cambio de variable es lineal, repito. Si el dominio es un paralelogramo, con un cambio de variable lineal lo transforman en un rectángulo. Y lo único que tienen que hacer es... En los extremos les quedó el rectángulo hermoso, tienen que evaluar la función en el cambio de variable, que es AX más BI, CX más DI, y tienen que multiplicar por el determinante del jacobiano. Les dejo escrito cómo es el cambio a polares. Entonces, para dominios paralelogramosos, cambio lineal. ¿Está? Entonces, les dejo para la que viene lo que vamos a hacer y quiero que lo vayan pensando.
la que viene. Ahora sí vamos a hacer la que viene, lo que pidió Mateo. Es el cambio a polares. ¿Para cuándo sirve polares? Cuando el dominio es más o menos circular. Cuando el dominio es un pedazo de círculo, un pedazo de pizza, o un pedazo de anillo, una cosa definida por circulitos, entonces vamos a estar geniales usando polares, porque yo que sé, imagínense que yo tengo un cuarto de círculo. Recuerden, acá están mis variables x, y. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es definir un cambio de variable g, y acá mis variables no van a ser x y van a ser ρ y θ. Entonces miren qué fácil, si esto tenía, yo qué sé, norma 1, entonces ahora ρ va de 0 a 1. Y θ va de 0 a pi sobre 2. Listo. Ahora lo que tienen que ver es quién es el jacobiano del cambio de variable, lo dejo para que lo piensen, lo vamos a ver la que viene. G a la menos 1 de d, donde G sale de ρ y θ, ¿ok? Y devuelve x, y. Entonces, donde G de ρ θ es igual a x, y. No, x, y no, vamos a poner ρ cos θ. Dado una norma y un argumento, obtengo x, obtengo y, que son... Siempre G de v es x, y. Siempre G de v es x, y. En este caso u es ρ y v es θ. Esto es x, y. Entonces lo que les dejo para la que viene es escribir el teorema de cambio de variable para este caso. Escribir el teorema en este caso. O sea, para el caso particular, G de UV igual U cos B, U sen B. Esta semana es la última de clase. Sí, yo voy a hacer una de más para hacer el resumen del curso. La clase que viene hacemos polares y cilíndricas, la última hacemos esféricas, cada una con ejemplos. Y yo el viernes hacemos repaso. ¿Les parece bien? Si quieren hablamos de eso ahora y si no el miércoles. Pero tenía pensado viernes a las 2 como la otra vez. ¿Qué les parece viernes a las 14? Repaso. Lo hablamos bien el miércoles, ¿ok? El miércoles definimos bien el horario. Si están de acuerdo, si prefieren otro, hacemos otro, puede ser un poco más temprano. Me interesa hacer el repaso para hacer el resumen de la mitad del curso y que les quede algo útil, ¿sí? Algo utilizable, algo que puedan remirar y ver que al final el curso tiene una coherencia, más allá de las clases. Por separado. Bueno, gente, preguntas, dudas. De lo contrario, uno. Se escriban el teorema en la clase que viene, vamos a hacer aplicaciones. Ejemplos. Lineal me parece que no, porque es como es como... Capaz que sí, pero capaz que no lo tengo claro. Pero seguro polares y también cilíndricas. ¿No? Cilíndricas, spoiler, es polares en R3, es decir, es hacer la base en polares y la altura Z sigue siendo Z. Por eso se llama cilíndricas. Porque manda prismas en cilindros. Gente, ¿hay preguntas? Nos vemos el miércoles, hagan su práctico, intenten hacer ejercicios de cambio de variable, tienen el teorema, tienen las herramientas, vamos arriba, nos vemos el miércoles, último tirón, nos vemos.